Hola, hola, muy buenas tardes. Estimados amigos de Práctica Test, nos volvemos a reencontrar aquí en medio de la plataforma con muchas ganas, con mucho ímpetu de poder estudiar hoy, día martes en vivo y en directo, día 17 de octubre, estudiando el libro del nuevo conductor profesional. El tema que tenemos para hoy, chiquillo, es los accidentes de tránsito relacionados con un tema muy importante que es la legislación vial. La legislación vial parte en el artículo 2 de la ley 18.290. Por supuesto que parte del artículo 1, donde habla de todas las personas que están autorizadas a nosotros supervisarnos, ya sea Carabineros de Chile, inspectores municipales, en la parte del Ministerio de Transporte, que nos podrían fiscalizar, en este caso hablando del municipio, podrían inclusive cursarnos una infracción de tránsito, y ahí es donde nosotros el artículo 2 comienza con todo lo que es la legislación vial, donde explica los términos viales. Se llama como subtítulo terminología vial. Una recomendación para todos los alumnos que estén postulando a las licencias profesionales, como también a la licencia clase B, que puedan estudiar el artículo 2 de la ley 18.290, donde aparecen los términos correctos, donde aparece el término avenida o calle, término camino, uno es de la zona urbana, otro de la zona rural, donde aparece el término cruce, intersección, términos de calzada, términos de acera, y ahí podemos ir en orden alfabético eh, aprendiendo los términos relacionados con el eje de la calzada, estacionar, detener, sobrepasar, adelantar, etcétera. Son muchos términos los cuales uno puede ir visualizando, aprendiendo, y va a ver la diferencia que existe entre un término y otro término vial. ¿Ya? Vamos al chat, vamos a ir a saludar a Luis Díaz Aguilera, que está conectado en nuestra plataforma, como también Cogenarón, Hugo Ríos también se conecta desde la plataforma y él postula la licencia clase A3, igual que Cogenarón, Josain Lenor, él está de Estación Central, desde la granja, Hugo Río, así que los saludamos a Hugo. Luis Díaz postula la licencia clase A3, Cogenarón también. Luis Díaz se encuentra desde Peñalolén conectado. Daniel Herrera también nos saluda. A4, Hugo Ríos postula la licencia clase A4. Patricio Latorre se vuelve a conectar con nosotros desde ayer que está con nosotros. Se conecta desde Carahue. Un saludo, Patricio Latorre, desde Carahue postula la licencia clase A3. Hugo nos vuelve a reiterar que a la licencia clase A4. Hugo Ríos. Ya, estimados amigos, comentarles que las licencias profesionales nosotros tenemos que tener un requisito importante, haber obtenido la licencia clase B 2 años en pertenencia para poder postular a las profesionales. Las licencias profesionales se rigen por la ley 19.495. Eso tienen que tenerlo muy claro cuando a ustedes le entreguen la licencia, ya hayan aprobado el curso, tienen que leer a qué licencia están adheridos y deberían estar adheridos a la ley 19.495. La clase A1, A2 y A3 pertenece a las licencias de transporte de pasajeros. La clase A4 y A5, transporte de carga. Para los que no lo saben y están conectados hoy día, la clase A1 es taxi básico, la clase A2 es indistintivamente taxi, colectivos, ambulancias y todos los vehículos que no superen los 17 asientos. Pero ojo con esta licencia porque también hay un término legal que autoriza, habiendo sido portador de la clase A2, 2 años puede el conductor estar, se adhiere a esta licencia y puede conducir un vehículo que tenga 32 asientos, pero que no exceda los 9 metros de longitud. Ya. Cogenarón dice que está adherido a la ley 21.114. Sí, también, muy bien, Cogenarón. Sí, adherido a la ley 21.114 con simulador. ¿Ya? Con simulador. Y vamos con la clase A4 y A5.
vehículos de carga. Ah, nos faltaba la A3, sí, 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 muy bien. Me avisan por interno que nos faltaba la clase A3. Esta autoriza sin límite capacidad de asiento y transporte escolar. Y la A4, transporte de carga sobre 3.500 kilos, simple, y la clase A5, sobre 3.500 kilos, articulados. Vamos con la materia, chiquillos. Voy a empezar a presentar para que comencemos a revisar el libro del nuevo conductor profesional. Ya en sus pantallas les debería estar apareciendo como subtítulo los accidentes de tránsito. Nosotros sabemos que ya los, los accidentes ya no le llamamos accidentes, sino que le llamamos siniestro, ya que son evitables. No son accidentes, viene siendo evitable, es una falla humana, es una falla de no respetar una legislación, una velocidad, una señal de tránsito, etcétera. Por lo tanto, ya no vendría siendo accidente, no es accidental, sino que cada conductor toma las decisiones en su vehículo, cuándo acelerar, cuándo disminuir, cuándo virar, cuándo efectuar cualquier maniobra con su vehículo. Por lo tanto, ya no es una accidentabilidad, sino que es un siniestro de tránsito. Ya. Pero para que se entienda, dice, según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes son un problema prioritario de salud pública en todo el mundo, por lo que se debe reducir su número con la colaboración de todos. En el libro del conductor postulante a los automovilistas, este es el primer tema. Es un tema pero muy, muy importante. Podríamos decir que es el más importante, que lleva un resultado fatal. Además de los daños materiales, no hay que olvidar los costos humanos, años de vida perdidos, sufrimiento de las víctimas y sus familiares y amigos. Ocurren en un promedio de 60.000 siniestros al año, produciendo cerca de 1.600 fallecidos y 54.000 lesionados de diversa gravedad. ¿Qué quiere indicarnos con esto? Nosotros ya sabemos esto porque ya hemos estudiado y tenemos la licencia clase B. ¿Qué nos indica a nosotros, los profesionales, los que tenemos una licencia profesional, que el más del 40% de los siniestros de tránsito está involucrado un conductor que tenga licencia profesional? Y no es porque conduzca peor o que conduzca mejor, no, no, no. Solo porque cuando uno postula las licencias profesionales, postula por un mejor laboral, así lo llamamos nosotros los conductores, para poder tener mejor remuneración en lo que respecta a conducción de vehículos de pasajeros, a conducción de vehículos de carga. Nos sube la remuneración, ya que son transportes, ya sea de carga o de pasajero, bien pagados en su totalidad. Y se requiere mucho de una licencia profesional. Inclusive el otro día veía una clase A2 para una ambulancia, se está pagando inclusive algunos hasta sobre 1.000.000 de pesos. Es importante tener una licencia profesional para subir las remuneraciones para los conductores. Por eso, hoy en día hay más siniestros de tránsito con licencias profesionales, porque andan todo el día en la vía pública. No es que conduzcan peor que un conductor particular, pero a la vez el conductor particular, las horas de trayecto son muy pocas, eh, las direcciones podrían ser su trabajo, sus estudios, supermercado, mall, etcétera. Esas son las horas de trayecto de los conductores que tienen la licencia clase B o otro tipo de licencia. Pero los profesionales a veces están muchas horas del día en trayecto en la vía pública. Por ende, la mayoría alza de los siniestros de tránsito lleva a alcanzar un 40% en aproximación involucrado a un vehículo que requiere una licencia profesional. Por lo que es necesario un esfuerzo por parte de todos los conductores para reducir estos siniestros. No se justifican, pero también se entiende que hay muchos más conductores profesionales en la vía pública que conductores clase B. En los trayectos estamos hablando. Aunque se piensa que los
siniestros, los accidentes son evitables, se puede reducir al mínimo la posibilidad de sufrir un accidente, conduciendo con máxima seguridad y atendiendo a los factores de riesgo que el conductor puede controlar: distracciones, velocidad, fatiga, alcohol, medicamentos, drogas y estado general de salud. A ver, Cohen nos dice, yo he estado casi las 10 horas en la conducción. No es bueno, Cohen Aarón, no es bueno. Recuerda que hay un límite de horario de conducción. Para nosotros los particulares tenemos que conducir cada 2 horas, ir parando en lugares determinados cuando tenemos trayectos largos. Para los profesionales y están contratados, tienen que regirse al contrato de trabajo, y en ese contrato no debería aparecer más allá de 5 horas en la zona rural, más allá de 4 horas en la zona urbana. ¿Ya? Y como tú me dices que conduces 10 horas, ojalá que sean separadas, que no sean continuas. Para reducir los siniestros y consecuencias es necesario tener una actitud responsable frente al tránsito, conocimientos adecuados de seguridad vial y conducir en todo momento con la máxima seguridad. El siniestro, el accidente y sobre todo el costo de la vida humana que conlleva se considera la parte más negativa en el transporte por carretera. Su magnitud se mide en diferentes escalas en función de que existen víctimas mortales y la gravedad de los heridos, siendo la máxima el caso en que solo se producen daños materiales. No hay que olvidar el enorme impacto que producen los siniestros de tránsito en los daños materiales, en los costos de salud y administrativos y costos humanos, años de vida perdidos, sufrimiento de las víctimas y de sus familiares y amigos. Se dice que cada una víctima fallecida, hay 100 a su alrededor que producen daños emocionales. Entonces, vamos a ir con los factores que intervienen en los siniestros de tránsito. Recuerden que nosotros tenemos capacidades como conductor. ¿Qué tipo de capacidades? Unas son los sentidos, como cuáles: el tacto, para sentir la vibración del vehículo. Tenemos el oído, para poder escuchar atentamente el interior de nuestro vehículo y el exterior de nuestro vehículo con las señales acústicas, sobre todo en los vehículos de emergencia, y velocidades de algunos otros vehículos. Para ello, tenemos una de las más importantes, que es la vista, donde nosotros recogemos la información con un 85% y más de todo lo que conlleva al sentido del ser humano. Recogimos la información y actuamos en el elemento correspondiente del vehículo. En este caso, los factores humanos se van multiplicando en la virtud del conductor, pero también existen factores que van en contra de todos los sentidos del conductor. Y estos son los que tenemos subrayado acá: los factores que intervienen en los siniestros de tránsito. Van en contra de todos los sentidos y las virtudes que tienen los seres humanos en la conducción. Los factores que intervienen en los siniestros se dividen en 3: el conductor, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el vehículo y la vía. ¿Ya? Y con esto nos vamos a ir a la plataforma. Vamos a irnos a la plataforma en donde tenemos los siniestros de tránsito en unidad de medida. ¿Recuerdan, cierto? Problema global: 3.000 personas al día. En Chile ocurren 60.000 de promedio, 1.600 fallecidos, 54.000 lesionados. Datos duros. Decíamos que el 40% de los siniestros de tránsito está involucrado un conductor profesional, ¿cierto? ¿El conductor puede evitar los accidentes controlados? Sí, se pueden evitar. No teniendo distracciones, respetando la velocidad, con la fatiga, el alcohol, los medicamentos, las drogas y el estado general de la salud. Todas estas distracciones, todo esto que conlleva a que aumente los siniestros de tránsito, porque son factores que intervienen en el conductor. Importante,
Para reducir los siniestros y consecuencias es necesaria una actitud frente al tránsito. Para todos nosotros, los conductores que estamos postulando a los siniestros de tránsito, no estar dentro de los 40%. Por favor, si seguimos todas las indicaciones, vamos a ser conductores profesionales y la idea es no estar dentro de estos 40%. El conductor, ¿se acuerdan que se divide en tres? El conductor, el vehículo y la vía. Factores que intervienen en los siniestros. De estos tres elementos que intervienen en el tránsito, conductor, vehículo y vía, el conductor es el factor humano el que tiene más incidencia en los accidentes. Porque el conductor debe adaptar su comportamiento al nivel exigido por las diferentes y cambiantes situaciones en la vía, dando la respuesta adecuada. ¿Tiene nivel de exigencia? Sí. Para el conductor es impuesto por las características de las vías. Por ejemplo, las curvas, las pendientes, las subidas, pavimento asfaltado, adoquines, de tierra, gravilla aparece acá en el libro El Nuevo Conductor. Condiciones meteorológicas adversas como la lluvia, la nieve, la circulación con la densidad del tránsito, tipos de vehículos y más encima el conductor tiene que preocuparse de las normativas, de las señales y ir cumpliendo todo lo que ha aprendido de acuerdo a la legislación vial. O sea, es un nivel de exigencia tremendo. Hay muchos conductores, alumnos que nos dicen por el chat, oiga, profe, a mí me encanta conducir, me relaja. Mire, a mí la verdad que no me relaja, porque hoy día como está la densidad del tránsito de la vía pública, ya no lo relaja. Yo creo que es relajante conducir y es rico conducir cuando uno va a esos lugares de buenos parajes, al sur, a la costa, aunque también el taco en la costa hoy en día ya no es lo mismo que antes. Por lo mismo, hay un nivel de exigencia en la conducción. Todo lo que tiene el entorno, tengo que estar atento a las condiciones del tránsito, según lo indica el artículo 108 de la ley 18.290. Vamos a ver qué nos dice acá. El conductor necesita capacidad de respuesta. El nivel de capacidad dependerá de la formación que tenga, del aprendizaje y de la experiencia que ha adquirido. ¿Ya? ¿Cuándo es un conductor experimentado? Eso preguntan mucho. El conductor experimentado debería ser ya cuando tiene aproximadamente unos 2 años de experiencia en la conducción. Muchos se preguntan y dicen, no, ya estoy listo para tener mi licencia cuando postulan a la licencia clase B. Si bien es cierto que han listo con 12 clases, que son prácticas en la escuela de conductores según el decreto que le habla de la escuela de conductores, 39 me parece que es, y en ese decreto aparece que tiene que tener tantas horas de clases prácticas, tantas horas de clases teóricas, etcétera, etcétera, y cuando el conductor termina la última clase, él cree estar listo, estar preparado, y no es así. Siempre tiene que conducir como que no estuviera preparado, con confianza, pero siempre atento a las condiciones del tránsito y conduciendo a una velocidad razonable y prudente. Uno confía en las capacidades propias de uno, pero ojo con la conducción que está al costado de uno. Por eso es importante la formación, el aprendizaje y la experiencia del conductor. Vamos a ver el gráfico que estadísticamente nos señala a nosotros la mayor parte de los accidentes, los siniestros de tránsito que se producen los fines de semana y los feriados, especialmente durante la madrugada. Mire lo que dice acá. El siguiente gráfico va a mostrar los siniestros entre el 2007 y 2011. Si ahí se dan cuenta, hay aproximadamente 4 años. Hoy día debería haber subido mínimo un 20%. Según el día de la semana en que ocurrieron. ¿Qué día son la mayor cantidad de accidentes de tránsito? Mire, del jueves ya empieza a subir al viernes. Fin de semana. El sábado es donde tiene la curva más alta. Ya el domingo empieza a variar, pero así todo también es alta. Entonces, cuando a nosotros nos pregunten en la CONACET, en las preguntas, cuando vamos a dar el examen, cuando nos digan, según el día de la semana en que ocurrieron los accidentes, los mayores son el fin de semana.
entre jueves y sábado. El domingo va bajando la curva. Los fallecidos por día de la semana. La mayor cantidad de fallecidos en siniestro de tránsito se registra los días sábados y domingos. Ahí está muy clarito. Desde el viernes en la noche ya empieza a subir la curva hasta el día domingo con el total de fallecidos. Los horarios donde hay más siniestro de tránsito. Cuando me preguntan por horario para grabármelo de buena forma, los horarios peak. ¿Cuáles son los horarios peak? Salida al trabajo desde la mañana, desde nuestro domicilio, al trabajo, universidad, estudios, etcétera, 8 de la mañana. Después, una curva descendiente y vuelve a aumentar a las 2 de la tarde, horario de colación, si se dan cuenta. Y al último, a las 16 horas, es donde tiene la curva mayor, entre 18 horas y 22 horas. Esa es la curva mayor relacionado con toda la gente, conductores, peatones, que vuelven a su domicilio. Entonces, cuando a mí me preguntan el horario, lo tengo muy claro. En la mañana, hora de colación y vuelta a casa. Gráficos de fallecidos por hora del día. Fallecidos en la mañana y de vuelta a casa. En el horario de colación hay siniestro de tránsito. Como es zona urbana, pueden haber muchos siniestros de tránsito, ¿ven? Porque aquí estamos hablando de los siniestros, pero pocos fallecidos. Ya en la curva más baja los fallecidos. Pero se inclina en los siniestros, más o menos de igual forma en los fallecidos, siendo en la mañana como siendo en la tarde de vuelta a casa. Causas. Del estudio de las causas de los siniestros de tránsito se puede destacar que, en porcentajes, el 45,2 es imprudencia del conductor. El 20,7, el conductor no estaba atento a las condiciones del tránsito. Artículo 108. O sea, nuevamente sumamos un 65% del conductor. El 9,6, desobediencia de la señal, especialmente prioridad y semáforo. ¿Cuáles son las prioridades? Pare y sea el paso. Semáforo, cruce regulado. 9,6% de desobediencia de las señales. Esas son las causas mayoritarias referentes a los siniestros de tránsito. Vamos con el vehículo. Recuerden que los factores se dividen en tres. El factor 1, persona, conductor. Factor 2, vehículo. Factor 3, vía. El estado del vehículo, aunque los siniestros de tránsito debido a fallas del vehículo no son muy numerosos, es importante que su estado sea siempre el mejor posible. El tren delantero es muy importante, lo relata el libro Nuevo Conductor también, porque de acuerdo al tren delantero se producen varias fallas y estos conllevan a veces a que el vehículo tenga un accidente o aumente la distancia de frenado, ya que la distancia de reacción es del conductor y la distancia de frenado es del vehículo. Y recuerden que un 50% se desplaza más si los amortiguadores están malos, aproximadamente. Por ende, también tenemos que preocuparnos de los neumáticos, que no estén lisos, que tengan más de una profundidad de 1,6 para los vehículos y 2,0 para los automóviles y buses. Perdón, para los camiones y buses. Factor humano en la mantención del vehículo. También es responsable, ya que el propietario del conductor es el que tiene que mantener en mejores condiciones. Fallas mecánicas. Cerca del 2% de los siniestros se producen por fallas mecánicas. De esta, la gran mayoría se produce por problemas en los frenos y en los neumáticos, que son las más fáciles de detectar por el conductor con un mantenimiento adecuado. Vamos con la tabla de tipos de vehículos relacionados con el número total de accidentes y fallecidos. La vamos a estudiar en forma generalizada, miren. Para no nombrarlo todo, nos vamos a ir dando cuenta que el transporte de carga, el camión simple, es el que tiene más siniestro y más fallecidos. En el transporte público en la zona rural,
el bus es el que tiene más siniestro y más fallecidos, pero de una forma bien baja. Podemos a lo mejor dar un porcentaje. Siempre una vida va a ser muy valiosa, eso lo sabemos. Pero acá estamos sacando estadísticas, y las estadísticas son con números. El minibús, si se da cuenta, 118 siniestros y ningún fallecido. Transporte público urbano, acá aumenta bastante los siniestros de tránsito, ya que es zona urbana. Nos podemos dar cuenta que aparece una pregunta en la CONACET que en los siniestros de tránsito son mayores en la zona urbana y los fallecidos son mayores en la zona rural. Por eso acá nos damos cuenta que el transporte público urbano, mire, el bus tiene 7.842 siniestros y el bus en la zona rural tiene 629, muy poco a lo que es el transporte urbano, ¿cierto? Pero acá vienen siendo 6 fallecidos y acá vienen siendo 9 fallecidos. Si vamos a la estadística de acuerdo al bus rural, al transporte rural, los fallecidos en la zona urbana deberían ser mucho más, deberían ser aproximadamente 70 y fracción, si nos apegamos a la zona rural. Pero hay menores fallecidos en la zona urbana, pero sí hay más siniestros de tránsito. Transporte público interurbano, 1.412 accidentes, 27 fallecidos. Transporte público internacional, transporte particular, transporte de servicio de salud, básico, mire el taxi básico, 2.000 siniestros y 7 fallecidos. Mire el transporte urbano, 7.000. Está por ahí con el bus, se da cuenta que en la zona urbana es donde hay más siniestros de tránsito. Transporte escolar, ahí tenemos la estadística. Esta es una fuente relacionada de Carabineros de Chile, elaborado por la CONACET, Comisión Nacional de Tránsito, desde el 2008 al 2012. La vía. Acá podemos verificar, de acuerdo a los siniestros de tránsito que veíamos arriba, que hay una diferencia entre un siniestro y fallecido. En la parte izquierda, que estamos presentando en pantalla, tenemos los siniestros y acá tenemos los fallecidos. Dice, el número de siniestros es mucho mayor en la zona urbana. Eso grábeselo porque es pregunta de examen de la CONACET. El número de siniestros es mayor en la zona urbana, aunque el número de fallecidos es mayor en la zona rural. ¿La razón dónde está? Si les sale la pregunta. La razón es la diferencia, está en la velocidad. ¿Se acuerdan de la velocidad de la zona urbana a la zona rural que varía? A ver, Cogenaror dice, ¿y los taxibús? Los taxibuses son los... aquí está, pues, amigo. Buses urbanos o buses interurbanos, que vienen siendo los que recorren más de 200 kilómetros. Y no tenemos un minibús en este caso, pero tenemos el público, tenemos el transporte internacional. Ese se debe apegar, Cogenarón, los taxibuses se deben apegar a los buses urbanos, ¿ya? A los buses urbanos. Minibús, ahí está. Minibús, minibús. Ahí hay otro, ¿ya? Volvemos a la vía. Recuerden la diferencia que hay entre los siniestros y los fallecidos. La razón de esta diferencia está en la velocidad. ¿Por qué? Porque en la velocidad urbana es más baja la velocidad y en la zona rural es más alta la velocidad como límite. ¿Ya? ¿Cuánto sería la velocidad límite en la zona urbana? A ver, chiquillos, voy al chat. A ver si se acuerdan de esto. Velocidad límite zona urbana. Luis Díaz nos responde 50 kilómetros por hora. Cogen 50 kilómetros por hora. Patricio 50 kilómetros por hora. Están en lo correcto. Aquí es donde viene lo difícil.
Zona rural, límites. Vamos con los límites de zona rural. Hugo nos responde máximo 50 zona urbana. Zona rural, Patricio de la Torre dice 100. ¿Quién más? Cogen dice 90. Hugo dice 90. Ay, ay, ay. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver. Luis Díaz dice 120 si tiene más de una vía. Ya, es muy importante saber esto, miren. Yo se los voy a escribir en el chat, pero se los voy a explicar. 50 urbano, o sea, sabemos todos que es 50 urbano. Entonces voy a escribir rural. Rural. No dejan de estar mal, pero faltan más especificaciones. En rural son para los vehículos livianos, son 100 para los que tengan una pista y 120 para los que tengan dos pistas en el mismo sentido. ¿Ya? Ahí se lo mandé. Rural livianos. ¿Cuáles son los vehículos livianos? Los que pesen menos de 3.860 kilos de peso bruto vehicular. Peso bruto vehicular. Esos son los vehículos livianos, ¿ya? Según las pistas. Vamos con los vehículos pesados. Rural, vehículos pesados. 90 kilómetros por hora. 90. Para todos los vehículos pesados, 90. Y transporte escolar. Escolar. Y los que tengan más de 17 asientos. 90. Y 100 kilómetros por hora para los buses interurbanos. Mire, ahí tienen los límites de velocidad para la zona rural. ¿Se dan cuenta? Se lo acabo de escribir. Rural, livianos, 100 de una pista, 122 pistas en el mismo sentido. Los livianos son los menores de 3.860 kilos. Rural, pesados, 90 kilómetros por hora y transporte escolar, 17 asientos también. Y 100 kilómetros por hora buses interurbanos. Entonces, cuando acá da una relación de diferencia de los siniestros de tránsito y de los fallecidos, es por esa razón. Porque en la zona urbana estamos autorizados con límites más altos de velocidad. Y en la zona rural, en la zona rural, límite más alto de velocidad, zona urbana, 50 kilómetros por hora, un límite pequeño. ¿Qué dice la estadística? Que si usted atropella a alguien, pasado los 60-65 kilómetros por hora, la probabilidad es que fallezca. Pero como usted no debería conducir a más de 50 kilómetros por hora en la zona urbana, por eso hay menos fallecidos. ¿Ya? Veamos los siniestros en proporción. Urbano, 85 los siniestros, 15 en rural. Fallecido, urbano, 44%, 56 rural. ¿Ya? Ahí tenemos la proporción de los siniestros y la proporción de los fallecidos. Vamos con otros factores. 3 otros factores. Muchas veces le llamamos la vía, pero también va la parte de la velocidad que corresponde al conductor. Y esto es pero extremadamente importante. Dice, el vehículo en movimiento acumula una energía cinética que está en función de la masa y de la velocidad. Si la velocidad se multiplica por 2, esto lo vimos ayer para los que estuvieron en clase, la energía cinética lo hace por 4, por lo que se necesita aproximadamente 4 veces más espacio para detener el vehículo. ¿Se acuerda que cuando nosotros nos decíamos, si se duplica la velocidad, mire, aquí está,
¿Se acuerda que lo veíamos ayer? Si se duplica la velocidad, la reacción es por 2 y el frenado es por 4. Aquí lo está diciendo, ¿eh? La reacción es por 2 y el frenado es por 4. Porque muchas veces nos puede aparecer esa pregunta. Vamos con la energía cinética es proporcional a la masa del vehículo y al cuadrado de la velocidad. La velocidad tiene una gran incidencia en los siniestros en carretera, ya que a mayor velocidad, mayor va a ser el riesgo de siniestro, y de aquí que a mayor velocidad, ¿qué sucede? Que nos aparece a nosotros. Mayor será la distancia de reacción, ¿cierto? Lo que pasa es que muchos se confunden acá, lo vamos a ver más adelante, que menor es la capacidad que tiene de reaccionar cuando hay una velocidad alta. El alcohol también da menor capacidad de reacción, pero acá es mayor la distancia, no está hablando del tiempo, está hablando de la distancia. Mayor será la distancia de reacción, se recorrerá más espacio mientras se reacciona. Mayor va a ser la distancia que vamos a necesitar para detener el vehículo por completo. Mayor será la distancia que tendremos que mantener con el vehículo que circula delante de nosotros. Distancia de seguridad, 3 segundos se le llama. Mayor ha de ser la anticipación para prever las situaciones de tránsito. Mayores serán las lesiones y los daños materiales producidos en caso de siniestros de tránsito. Importantísimo conocer este término. ¿Qué significa velocidad? Velocidad es la distancia que recorre un vehículo en una determinada unidad de tiempo, ¿cierto? Ya conocíamos los límites de velocidad. Esos límites pueden estar regulados o pueden cambiar en algún lugar dependiendo del sector, la ubicación, con señales de tránsito que son reglamentarias. Reglamentarias de restricción, así se le llama. Las velocidades tenemos que respetarlas, pero hay una velocidad que es muy importante, de hecho se dice que es la reglamentaria en nuestro país, se llama velocidad razonable y prudente. La velocidad razonable y prudente es aquella que el conductor tiene control del vehículo en todo momento, con un objetivo. ¿Y cuál es? No ocasionar un accidente. El conductor podría decir, un conductor atrevido, arriesgado, podría decir, ahí dice 120 kilómetros por hora en la pista, así que yo voy a 120. Pero ¿qué sucede si se encuentra con lluvia en el momento de la conducción? Tiene que disminuir automáticamente, por tanto pasa a prevalecer la velocidad razonable y prudente. Eso es muy importante que lo tenga claro el conductor. La velocidad razonable y prudente es la velocidad reglamentaria en nuestro país. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a los límites de velocidad, que ya no es razonable y prudente, sino que límites, tal como los veíamos anteriormente, relacionados con los 100, 120 kilómetros por hora para vehículos livianos o 90 para los vehículos pesados, cuando estos pasan los 11 kilómetros por hora mayor al del límite, viene siendo una infracción grave. Una infracción grave que se determina con unidades tributarias mensuales y con suspensión de licencia cuando ya es gravísima, con 20 hacia arriba. Cuando es 20 el límite de velocidad mayor que el límite que tienen en la vía pública, ya pasa a ser gravísima, también con unidades tributarias mensuales, como infracción de tránsito, y de 1,5 a 3 pasa a ser gravísima y lamentablemente puede venir una suspensión cuando es reiterada. Vamos al tiempo de reacción, lo estuvimos viendo ayer y qué bueno este tema que también lo puedan ver los profesionales. Distancia de reacción, distancia de frenado y distancia de tensión. Acá en el punto número 4 se le llama tiempo de reacción. ¿Por qué es el tiempo? Porque dentro del tiempo también hay una distancia.
Pero no así en el frenado. En el frenado hay una distancia, no hay un tiempo, porque el tiempo puede ser variable, etcétera. Va a depender de la velocidad. Pero en la reacción, el tiempo no depende de la velocidad. Depende del conductor, el que reacciona. Depende de las características, cómo se encuentra el conductor. ¿Puede variar el tiempo de reacción del conductor? Sí, puede variar. Inclusive puede variar en la misma persona. ¿Se acuerdan lo que significa tiempo de reacción o distancia de reacción? Es desde que el conductor percibe el peligro, saca el pie del acelerador y presiona el freno. Eso se le llama tiempo de reacción o distancia de reacción. En ese momento es un segmento. El tiempo de reacción es lo que se va a demorar desde que percibe el peligro hasta que presiona el freno. El tiempo que se va a demorar. Y aproximadamente, aquí lo relata el libro Nuevo Conductor, es un segundo. Cada vez que nos aparezca la pregunta del promedio del tiempo de reacción del conductor en nuestro país, un segundo. De ahí puede variar un poco más, un poco menos, según las capacidades del conductor. En el frenado, después ya el vehículo se va a desplazar de acuerdo al peso que traía, a la vía según cómo se encuentre inclinada, con pendiente en bajada o pendiente en subida, o también el pavimento según cómo se encuentre la vía pública, resbaladizo, adoquín, asfalto, tierra, gravilla, etc. Cuando es seco, hay una diferencia también con el asfalto húmedo. Y el tiempo o la distancia total de detención va a ser los metros que van a sumar en lo que se ha desplazado en la reacción y en el frenado. Así que vamos con el tiempo de reacción. Divídalo en tres, por favor. Tiempo de reacción, 1, distancia de reacción, 2, y distancia de detención total, 3. Vamos con el tiempo de reacción. Es el periodo de tiempo transcurrido desde que percibimos la información hasta que tomamos una decisión y actuamos sobre el freno. Eso se denomina tiempo de reacción. En el tiempo de reacción influyen el estado físico y psicológico, del correcto estado del conductor, de la experiencia que pueda tener de la formación, va a depender en gran medida la capacidad de selección de información en su entorno y la capacidad de reaccionar ante un estímulo de peligro o de riesgo. La habilidad también juega un papel importante en la reacción del conductor. Capacidad de respuesta con precisión y rapidez con la que el conductor lleva a cabo una maniobra como respuesta a una situación determinada en el tránsito. Conductor experimentado. Hay conductor experimentado, lo decíamos, ya pasando los 2 años, son conductores con experiencia. En el caso de un conductor experimentado y con buena capacidad de reacción, el tiempo es aproximadamente un segundo. ¿Depende de cada persona? Sí, depende de cada persona. El tiempo de reacción depende, pudiendo variar, incluso la misma persona, según las circunstancias de cada momento. Vamos con Cogenarón, que nos pregunta en el chat, dice, para la distancia de frenado, ¿habría que diferenciar entre uno liviano o uno pesado? Sí. Para la distancia de frenado, sí. Porque se desplaza con mayor fuerza el vehículo que es más pesado. ¿Cierto? También hay que ver características de la vía, porque a lo mejor la vía tiene inclinación en bajada y eso también va a hacer que el vehículo pesado sea más larga el frenado. Pero si tiene una vía con inclinación un poco en subida, el pesado va a frenar antes que el liviano. ¿Ya? Por eso es importante saber los segmentos reacción, frenado y total de detención. Vamos con el vehículo. Esto es una pregunta que muchos se hacen, inclusive aparece como pregunta de la CONACET. ¿Qué pasa con el vehículo en la distancia de reacción? ¿El vehículo frena o el vehículo sigue avanzando? El vehículo sigue avanzando, sí.
Durante el tiempo de reacción, el vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad hacia el trayecto detectado. Por eso siempre hago la pregunta, la hice ayer, así que la mayoría me la va a responder bien. Eh, ¿quién, ¿Quién se desplaza más en la reacción? ¿Un vehículo liviano o un camión cargado? Tal como ha hecho la pregunta Cogen hace poquito rato. En la reacción, ¿quién se desplaza más? ¿Un vehículo liviano o un camión cargado? ¿Qué dicen ustedes? A ver, alguno que sepa también me la puede responder. En la distancia de reacción, Luis Díaz dice uno pesado. Ojo con la pregunta, Luis, y los demás que están en sintonía. ¿Quién se desplaza más en la distancia de reacción? ¿Un vehículo liviano o un camión cargado? Patricio Latorre dice, el tiempo de reacción es la misma, correcto, es la misma reacción en el tiempo. ¿Por qué? Porque reaccionamos en un segundo aproximado, ¿cierto? Independiente de que sea pesado o que sea liviano el vehículo, estamos reaccionando como conductor. Todavía no presionamos el freno para que interceda y participe el vehículo. Es muy importante conocer, por eso le digo, los segmentos, las diferencias. Cuando yo reacciono, cuando estoy en la situación de frenado y cuando estoy en una situación de detención total. ¿Ya? Entonces el vehículo sigue avanzando. No puede ser un vehículo más pesado o uno liviano el que pueda determinar en la distancia reacción quién se desplaza más. Porque sigue avanzando a la velocidad que traía. ¿Recuerdan, cierto? ¿Les queda claro? A alguien que no le quede claro, voy al dibujo. Pero si no le queda claro, si le quedan claro a todo, seguimos la materia. El tiempo de reacción puede aumentar por factores que retrasan la respuesta, como pueden ser la edad avanzada. Claro, recuerde que reacciona el conductor. Entonces, si el conductor ya es de una edad más avanzada, sus estímulos van a ser un poco más lentos. Cuando el conductor lleva fatiga o lleva sueño, también tiene una respuesta de que el tiempo de reacción aumenta con este factor. El alcohol, los que consumen alcohol y droga o medicamentos, alcohol y drogas prohibido, medicamentos no prohibidos. El calor y el exceso de calefacción. Ayer nos salió esta pregunta con los postulantes a la licencia clase B. Nos sale esta pregunta y nos dice si el calor o el exceso de la calefacción en el vehículo, tiene participación en la reacción del conductor. Y muchos respondieron no, 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 no. Y sí, tiene participación, porque esto retrasa la respuesta del conductor, lo deja adormilado. Las comidas abundantes y pesadas también retrasan la respuesta. Las enfermedades, el estado de ánimo, el estrés, etc. En el tiempo de reacción intervienen los factores que influyen en las capacidades del conductor. Eso es importante grabarlo, eso es importante escribirlo si gusta, que en el tiempo de reacción intervienen los factores que influyen en las capacidades del conductor. Vamos con la distancia de frenado, ya estamos claritos en la reacción, ¿cierto? Recuerde, la reacción, percibimos peligro, sacamos pie del acelerador, desaceleración, presionamos el freno. Ahí recién viene la distancia de frenado. ¿Mm? Anterior a presionar el freno, la distancia de reacción. Hay muchos que le llaman tiempo muerto, allí para que lo entiendan bien. Tiempo muerto entre comillas, porque no podemos accionar el vehículo en ese segundo, pero el tiempo lo estamos ocupando nosotros en percibir peligro, sacar el pie del acelerador y presionar el freno. Una vez que el conductor ha detectado el riesgo y ha tomado una decisión actuando sobre el elemento que es el freno, si las condiciones del conductor y de la vía son las óptimas y la técnica de frenado fue la adecuada, el vehículo va a necesitar un espacio mínimo para detenerse y lo hará en un tiempo determinado. Cualquier factor que perjudique la adherencia o la capacidad de frenado del vehículo hará que aumente la distancia, que depende de la velocidad, del estado de la vía
y del vehículo como también del conductor. Cualquier factor puede perjudicar la adherencia o la capacidad del frenado. El estado del vehículo también influye en gran medida en la distancia de frenado. No así en la reacción, recuerden, como les preguntaba recién, en la reacción no influye el vehículo, pero sí en el frenado. Es muy importante un correcto mantenimiento en los sistemas de frenado y suspensión. Por ejemplo, aquí está la respuesta que dábamos el día de ayer a una pregunta de CONACET. Unos amortiguadores en mal estado pueden aumentar la distancia de frenado hasta en un 50%. Un conductor experimentado, siguiendo los principios de la conducción a la defensiva, se va a anticipar a posicionar el pie en el freno cuando identifique indicios que le hagan sospechar de cualquier riesgo, reduciendo con ello considerablemente la distancia de frenado. Importantísimo, miren, para todos los que ya han... A ver. Vamos a ir arriba. Para todos los que ya conocen este ejercicio, deben recordar que la distancia en este caso, la distancia recorrida por el vehículo a 50 kilómetros por hora va a dar 5 metros y se ganan 9 metros cuando son 14 lo normal y son 5 metros en un tiempo de reacción, que es un segundo. ¿Ya? Aquí estamos hablando del tiempo de reacción. 50 kilómetros por hora, tiempo de reacción normal son 14. ¿Recuerdan? 5 por 3, 15. Ahí está, 14, bien aproximado. 8 por 3, 24. 22, aproximado. 10 por 3, 30. 28, aproximado. Así se saca la distancia de reacción. ¿Y cuál es esta, profesor? Me dice usted, y esta que dice 5, 7 y 11, es la misma distancia de reacción, pero si usted quiere ganar esta distancia, tiene que ser un conductor experimentado con los principios de la conducción a la defensiva, se va a anticipar a posicionar el pie en el freno antes de que perciba el peligro. Cuando identifique algunos indicios que le van a hacer sospechar cualquier riesgo que venga, reduciendo con ellos considerablemente la distancia de frenado. El conductor experimentado ya sabe lo que va a suceder. Por ejemplo, hoy día salía un vehículo, el día de ayer salía un vehículo de un estacionamiento X, y yo le digo a mi esposa que va al lado mío, le digo, mira el vehículo ahí, va a chocar con el bus, así, va a chocar con el bus. 2 segundos antes les digo, y choca con el bus. Claro, un vehículo detenido, no colisionó, un vehículo detenido el bus y chocó con el bus. No realizó bien el cálculo en el viraje y su parte delantera derecha quedó metida en la rueda del bus. Entonces, uno va sospechando, y eso es lo que dice acá. Cuando sospecha que viene un riesgo, saca el pie del acelerador y lo posiciona ahí en el freno hasta que pasa la situación y frena. Eso le hace ganar bastante tiempo. Por eso se le llama conductor experimentado. Pero no deje de tener en cuenta que la reacción es un segundo. Ese es el promedio. Acá a lo mejor fue 0,8, 0,7, pero es un segundo el promedio. Distancia de tensión. La distancia de tensión va a ser la suma, aquí dice, ¿ve? La suma de las distancias recorridas durante el tiempo de reacción y la distancia de frenado. O sea, tienen que sumar los metrajes de la reacción y los metrajes del frenado y les va a aparecer la totalidad que se llama distancia de detención. Hay algunos que le dicen distancia total de detención. Hay otros que le llaman solamente distancia de detención cuando ya el vehículo paralizó el movimiento. En función de la velocidad del vehículo, el tiempo de reacción es 1 segundo y el frenado, aquí podemos calcular también, miren, la reacción es la que aparece de color café acá, en el monitor
de retroalimentación que tengo acá, lo puedo ver mejor. Distancia de frenado color naranjo y distancia total de tensión color rojo. ¿Ya? Entonces, dice acá, 50 kilómetros por hora, 14 metros, acuérdese. 5 por 3, 15. Y acá me deja un poquito la duda, ¿eh? Ya que 5 por 5, 25, dividido por 2, 12 aproximadamente, son como 13 metros acá. 8, 8 por 3, 24, 22, está bien. 8 por 8, 64, 30. Aquí está bien, sí, 27. 100 kilómetros por hora son 30, 28 está bien, aproximación. Acá serían 10 por 10, serían 100 dividido en 50, dividido por 2, 50, está bien. Esa es la distancia total de detención en función de la velocidad del vehículo. Ya quedamos claros, ¿cierto? Distancia de reacción, distancia de frenado y distancia total de detención. Ya, vamos a ir con algunas preguntitas para que no se me cansen los alumnos, algunas preguntas relacionadas con el tema de hoy. Vamos, vamos, vamos. Hay hartas, hartas, bastantes. Bastante, bastante. Uy, uy, uy. ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes de tránsito? Letra A, el exceso de consumo de drogas y alcohol. Letra B, el exceso de velocidad, la desobediencia y el consumo de alcohol. Letra C, el exceso de consumo de drogas y confianza. Letra D, el exceso de consumo de marihuana y alcohol. Vamos practicando, chiquillos, para que podamos fortalecer nuestro conocimiento. Luis Díaz ya nos dice que en la letra B, cogen letra B, Patricio Latorre, letra C. Vamos con la letra B, que es lo más probable. Letra B. Esos son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de siniestro de tránsito. Aprovechen de practicar, no importa que nos equivoquemos en estos momentos, lo importante es que no nos equivoquemos cuando vamos a dar el examen de la CONACET. Vamos con la siguiente pregunta. De los siguientes factores que se presentan en los siniestros de tránsito, ¿cuáles son los más frecuentes en los que ocurren en carretera viéndose involucrado un solo vehículo? ¿Cuáles son los más frecuentes? A, solo el conductor está bajo los efectos de los medicamentos. B, que el conductor esté muy cansado o bajo los efectos del alcohol y que el conductor sobreestime sus capacidades y conduzca a exceso de velocidad. C, solo que el conductor no posee licencia de conducir y que el conductor esté bajo los efectos de los medicamentos. ¿Cuál sería la correcta? Ya por interno ya tienen bastante letra B. También nos señala Daniel Herrera en el chat letra B, Luis Díaz letra B, Hugo letra B, Hugo Ríos. Y por interno letra B. Si se, todos, la mayoría letra B. Correcto. Vamos con la siguiente. ¿Qué factores de riesgo posibilitan un siniestro de tránsito? A, el modelo del automóvil. B, la calidad de las vías. C, la lluvia, alcohol ingerido y el tránsito nocturno. D, el tiempo que tenemos al volante. ¿Qué factores de riesgo posibilitan un siniestro de tránsito? Luis Díaz nos dice la letra C. Por interno también nos indican la letra C. Por interno también se inclinan por la letra B, el tiempo que tenemos al volante. Por interno también se inclinan por la letra C, la lluvia, alcohol ingerido y el tránsito nocturno. Vamos a ver en el chat, ¿quién más se atreve? Letra C. La lluvia, alcohol ingerido y el tránsito nocturno son los factores de riesgo que posibilitan un siniestro de tránsito. Bien, Hugo, no te había visto por acá que había respondido.
En Chile, los siniestros de tránsito afectan especialmente a, letra A, los ancianos mayores de 65, vulnerable. Letra B, las mujeres acompañadas por niños, vulnerable. Letra C, los jóvenes entre 15 y 29 años. Letra D, las mujeres mayores de 40 años. ¿Cuál será la correcta? A ver, por interno nos dicen la C, se inclinan mucho por la C y por la A. En el chat, Patricio Latorre nos dice que es la C. Luis Díaz también, letra C. Vamos a echar una miradita. Cogen dice que es la D y la C, pero es solo una, Cogen. Solo una. La C, entonces. Vamos a ver. Correcta la respuesta. Los jóvenes entre 15 y 29 años. Esa es la edad que más afecta en los siniestros de tránsito. Ahí estamos, Hugo, bien. Conductor, ¿cuál es el porcentaje de siniestro de tránsito con víctimas que son producto de fallas humanas? Ay, 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 aquí vamos a ver quién puso atención en la clase. ¿Cuál es el porcentaje de siniestro de tránsito de los cuales tienen víctimas que son producto de fallas humanas? Cohen nos dice que es la B. Luis Díaz también, Luis Díaz Aguilera, se inclina por los 90%. Daniel Herrera también por 90%. Por interno también se inclinan por 90%. Hay uno que dice 100% falla humana. Ay, ay, ay. Vamos con el 90. 90 es la correcta. Para que tomen nota, 90 es el porcentaje de siniestro de tránsito con víctimas que son producto de fallas humanas. Imagínense, el 10% nomás es falla externa. Siniestro de tránsito. Son la principal causa de mortalidad para los jóvenes entre 15 y 29, ¿cierto? Lo sabemos. En este contexto, las principales causas de estos siniestros son fallas mecánicas del vehículo, ninguna de las mencionadas. B, la sobrevaloración de las capacidades y el exceso de velocidad. Vamos a ver. Cohen nos dice que la letra C. Daniel Herrera, la letra C. Por interno, la letra C. Hugo Ríos, letra C. Vamos con la respuesta correcta. Letra C. Muy, pero muy bien. Seguimos. Seguimos en la plataforma de Práctica Test, revisando el libro de nuevo conductor profesional, estudiando los siniestros de tránsito en este caso. ¿Puede evitar el conductor un accidente de tránsito causado por el mal estado del vehículo? Letra A, no. Una falla mecánica es siempre imprescindible e inevitable. Letra B, sí, porque el estado del vehículo depende en gran medida del conductor. Letra C, no, porque el mantenimiento del vehículo no afecta a los siniestros de tránsito. ¿Cuál será la correcta, chiquillos? Vamos con los internos, dice letra B, letra B, letra B, letra C, también hay inclinación por la letra C. Por acá al parecer tengo a Cogenarón con letra B y a Patricio de la Torre con letra B. Vamos a revisar. Muy bien. Muy bien, Hugo Ríos. Letra B. Teniendo en cuenta las estadísticas de siniestro de tránsito en Chile, ¿qué afirmación es correcta? Atención acá. Letra A, los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los lunes. Letra B, el grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 20. Letra C, la mayor parte de los fallecidos por accidente de tránsito se producen en vías interurbanas o no urbanas. ¿Cuál es la correcta? Por acá ya me están diciendo que la letra B, letra C dice Cohen, letra B me dice otro por allá, Hugo Ríos se inclina por la letra B, otro interno por interno se inclina por la letra B, o sea, la mayor parte es letra B, ¿cierto? El grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 20 años. ¿No será 18 a 29? Ay, ay, ay.
¿Y no será la correcta que los fallecidos por siniestro de tránsito se producen en vías interurbanas o no urbanas? Vamos con la letra C. Cayeron bastantes, bien Daniel, bien Cohen. Cayeron bastante acá, sobre todo los que están ingresando internamente. La velocidad máxima permitida en zona urbana para vehículos livianos es 40, 30, 50 o 60. A ver, a ver. Letra C nos dice Cogenarón, 50. Letra D, 60, dice alguien acá. Hugo dice 50 y hoy día es 50, no es 60. Recuerden que el año 2018 hubo un cambio en la normativa vigente en los artículos 149 al 150, donde cambia de 60 kilómetros por hora, se reduce a 50. Zona urbana. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en una carretera en zona rural al conducir una motocicleta de día por una calzada en un buen estado y tránsito bidireccional de una pista por sentido? ¿Cuál será la velocidad máxima permitida? Carretera está hablando. 120, 60, 100. 120, 60, 100. ¿Cuál será? A ver, a ver. Daniel nos dice 120. Aquí me voy a detener un poco porque esta pregunta es buena. Cohen dice letra C, 100. Luis Díaz Aguilera, 100. A ver, a ver. Hugo dice 100. ¿Quién más se atreve? ¿Quién más se atreve, chiquillos? Faltan todavía, faltan ustedes, ¿eh? Veo a Joana ahí que no se atreve. Patricio, vamos Patricio, te esperamos. Te esperamos, Patricio. Oh, no, parece que tú respondiste, Patricio, ¿no? No. C, 100, ya, muy bien. Bien, bien, Patricio, muchas gracias. Ya, vamos a echar una miradita. Y la verdad que 100. Sí, porque miren, recuerden que se dice bidireccional de una pista por sentido. Una pista por sentido es 100. Dos pistas en el mismo sentido es 120. Y recuerde que es carretera, una pista hacia allá y otra hacia acá. Vamos con la siguiente. Con respecto a la velocidad, cuando esta es menor, letra A, mayor será la distancia de tensión. Letra B, la distancia de tensión disminuye. Letra C, se recorrerá más espacio mientras se reacciona. Uy, 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 estas preguntas son pero buenas. Son rápidas, difíciles de entender a veces, entonces hay que leerlas con lentitud. Con respecto a la velocidad, cuando esta es menor, ¿qué sucede cuando es menor la velocidad? Mayor será la distancia de tensión. ¿La distancia de tensión va a disminuir o se va a recorrer más espacio mientras se reacciona? ¿Cuál será? Mire, todavía no me responden. Patricio La Torre ahí respondió, ya la entendió. Luis Díaz, ya la entendió. Cogenarón, bien. Todos ustedes la letra B. Todas estas preguntas, un consejo, debe leerse tranquilamente cuando son complejas. Bien, Hugo. Esa es la correcta. Es fácil equivocarse en estas preguntas. Vamos con la siguiente. A medida que aumenta la velocidad, ¿qué se reduce? La distancia para detenerse, el campo visual del conductor, el tiempo de reacción. ¿Qué se reduce? Patricio Latorre, la B, dice. Cohen dice la letra B, el campo visual del conductor. Por interno me dice la B y también se inclinan por el tiempo de reacción, letra C, pero solamente poquito. La mayoría está en la B, Daniel Herrera también, letra B.
Correcto. A medida que aumenta la velocidad, se reduce el campo visual del conductor. ¿Cómo se llama este efecto? A ver si alguien se recuerda. ¿Cómo se llama cuando el campo visual del conductor se reduce? Bien, Cogenarón, bien, Luis Díaz. Efecto túnel. Muy bien, efecto túnel. Vamos con la siguiente pregunta, chiquillos. ¿El tiempo de reacción de un conductor puede aumentar cuando la calefacción está muy alta? Sí, el calor y el exceso de calefacción. Letra B, no, no afecta en ningún caso. Letra C, no, el tiempo de reacción disminuye en el calor. Patricio Latorre ya nos dice que él se inclina que sí, aumenta la calefacción, también aumenta el tiempo de reacción. Daniel Herrera también nos dice letra A, Luis Díaz letra A. Correcta la respuesta. Aumenta la reacción, el tiempo, porque el conductor con exceso de calor queda adormilado. ¿Cómo se llama eso? Adormilado. Adormilado. Somnolencia. Ahí me recordé. Somnolencia. A ver, la distancia de reacción se puede determinar en forma aproximada multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad o por 2 las primeras cifras dependiendo del caso. Letra A, verdadero. Letra B, falso. A ver, ¿qué me dicen por allá? Este es fácil. Por interno me dicen letra A. Patricio Latorre, letra A. Cogen Arón, letra A. Verdadero. Por interno, letra A. Letra A. A. Varias A. Hugo, letra A. Muy bien. Recuerden, la distancia de reacción se multiplica la primera cifra por 3 o las dos primeras cifras. Seguimos. La distancia de tensión total es igual a la suma de la distancia de reacción y frenado. ¿Se acuerdan? Aproximadamente, ¿cuál es la misma distancia de tensión total en un asfalto seco si usted viaja a 90 kilómetros por hora? Vamos calculando, chiquillos. Quiero que lo calculen. Letra D. Ya, pero vamos a hacer algo más difícil porque son profesionales. Denme la reacción y el frenado. Denme la reacción y el frenado. Y el total. El total tiene que ser la suma de los dos. Denme la reacción y el frenado. A ver, y aquí vamos a ver quién está bien. Reacción 27, dice Cogenarón. Y ahí el frenado. ¿Cuánto es el frenado? 45. ¿Quién más se atreve a ver? La reacción y el frenado. Vamos, chiquillo, a ver. ¿Quién más se atreve? ¿Será 120 o será 70? Por ahí anda cerca. 72. Muy bien. Patricio Latorre, 27, claro. 9 por 3, 27. Bien. Reacción y el frenado. Para los que lo sacan rápido, 9 por 5, 45. Entonces estamos en lo correcto. Muy bien, chiquillos. 70. Gracias, Patricio Latorre. Gracias, Cogenarón. Y los demás. Así es de fácil sacar la distancia de reacción y frenado. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El tiempo de reacción puede variar en una misma persona? ¿O solo puede variar en unas personas a otras? ¿O no puede variar en una misma persona? Luis Díaz nos dice que puede variar en una misma persona. Patricio Latorre también. Por interno nos dicen que puede variar en una misma persona. Cogenarón también se inclina por la A. Y Hugo Ríos también se inclina por la A. Correcta la respuesta. Correctísima la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tiempo de reacción promedio de un conductor ante un imprevisto? Letra A, 2 segundos. Letra B, 1 segundo. Letra C, 0,1 segundo. Letra D, 0,1 minuto.
¿Cuál será la correcta? Por interno, facilísima nos dicen por interno, la letra B. Luis Díaz, letra B, Cogen, letra B, Daniel, letra B. Correcta. Vamos con la siguiente. Hugo también. Hugo está esperando que respondamos. ¿En qué medida se ve afectado el tiempo de reacción de un conductor por la ingesta de alcohol? Letra A, de ninguna manera. Letra B, aumenta. Letra B, disminuye. A ver. ¿Aumenta, disminuye o no pasa nada? A ver, ¿qué me dicen? Piénsenlo bien. ¿Aumenta, disminuye o no pasa nada? Aumenta, dicen. Cogen Aarón, Luis Díaz. Disminuye, dice Luis Díaz. Aumenta, disminuye o no pasa nada. A ver, ¿quién más se inclina? Letra B, aumenta, dice Hugo. Cogen dice aumenta y Luis Díaz dice disminuye. Veamos, ¿en qué medida se ve afectado el tiempo de reacción de un conductor por la ingesta de alcohol? El tiempo aumenta. Atención, Luis, mira, a veces hasta uno mismo se confunde porque aquí está hablando de el tiempo de reacción. Si hablara de las capacidades del conductor, aumentan. ¿Ah? O la capacidad del conductor en la reacción aumenta. Pero aquí está hablando del tiempo. Perdón, disminuye la capacidad, pero aumenta el tiempo. Ojo con eso. Letra C, disminuye la capacidad del conductor. Letra B, aumenta el tiempo de reacción. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y hasta aquí nomás, po. Hasta aquí nomás. Pero bueno, veamos si esto es verdadero o falso. La distancia de frenado depende del estado de la calzada, de los neumáticos, el sistema de freno y la velocidad. ¿Verdadero o falso? Verdadero, nos dice Luis. ¿Qué más? La última, cogen, verdadero, Daniel, verdadero. Efectivo, verdadero. Ya, estimados amigos, muchísimas gracias. Dejo de presentar para poder despedirme de cada uno de ustedes, agradeciendo su sintonía, su participación en clase, ya que la clase la hacemos entre nosotros. Un monólogo es muy difícil, aunque no vemos las caras, pero yo le estoy viendo todos sus chats, todos sus comentarios, y procuramos como ayudantes de ustedes poder participar con cada uno de ustedes en la lectura del libro El Nuevo Conductor. Así que los espero mañana a las 6 de la tarde. Estamos reconectándonos en la plataforma para seguir estudiando el libro El Nuevo Conductor Profesional. Recuerde que vamos a una página ya bien avanzada y vamos a seguir leyendo el libro para ver con qué sorpresa nos encontramos y mucho más conocimiento. Para ustedes, tanto como para mí. Luis Díaz nos dice, profe, consulta, el lunes hace clase igual. Sí, pero el día lunes revisamos el libro del nuevo conductor postulante a la clase B, Luis, a las 6 de la tarde. ¿Ya? Los profesionales son martes y miércoles. Ahí revisamos el libro del nuevo conductor profesional. Un abrazo gigante, chiquillo. Nos vemos mañana. Me despido en nombre del equipo de Práctica Test. Chao, chao. Nos vemos mañana. Cogen, Luis. Hugo, gracias por tu sintonía, Hugo. Gracias por tus comentarios, Cogen. Luis Díaz, nos vemos mañana. Chao, chao. Que descansen, que tengan buena noche, buena tarde, noche.